tabasqueño. Muy buena noche, hoy es domingo 24 de enero del año 2021. A toda nuestra amable audiencia que nos ve en esta transmisión en vivo desde nuestras redes sociales de Revista Panal, como cada domingo realizamos nuestra mesa de análisis y el día de hoy debatiremos sobre la crisis de los partidos políticos en México. Para debatir este tema ampliamente, contamos con la presencia de la legisladora Adriana Dávila Fernández, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano. Ha sido senadora de la República por el estado de Tlaxcala y actualmente es diputada federal y fue candidata a la gobernatura de Tlaxcala. Un saludo, Adriana, muy buenas noches por acompañarnos. Al contrario, Ricardo, buenas noches, un placer estar contigo, con tu auditorio y con mis amigos David y Juan José. También nos acompaña Juan José Rodríguez Prats, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana, ha sido diputado federal por la tercera circunscripción de la 57ª legislatura y coordinador de debates del Grupo Parlamentario de Acción Nacional durante esa legislatura. También fue asesor de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, AC, fue senador de la República, candidato al gobierno del estado de Tabasco por el Partido Acción Nacional. Actualmente busca una diputación federal por la Alianza Va por México en Tabasco, donde reside actualmente. Ha publicado varios libros, entre los que destacan La política del derecho en crisis del sistema mexicano, La congruencia histórica del Partido Acción Nacional y Cartas de un joven político, entre otros libros. Muchas gracias, Juan José, por aceptar nuestra invitación. Contrario, Ricardo, y también muy honrado de estar con mi buena amiga Adriana y con David. Muchas gracias. En un momento más se integrará con nosotros Armando Ríos Peter. Y finalmente nuestro analista de cabecera, Agustín Belgodere, mejor conocido como Bogus, quien estudió Derecho en la Universidad del Valle de México, ha sido editorialista y pluma invitada en diversos medios de circulación nacional y estatal, así como electrónicos. Es autor del libro Mi querido México del presente, que resume un medio y medio del desgobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este libro se desarrolla a partir de un ensayo periodístico en forma de 19 cartas, donde advierte lo que está pasando en el país. Bogus, un saludo y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos, buenas noches, maestro, buenas noches, Adriana,
Ricardo, al auditorio, y además quiero mandar desde aquí una felicitación a Maru Campos, que hoy es electa nuestra candidata al gobierno de Chihuahua, y también evidentemente a Gustavo Madero, porque me parece que el modo en que reconoció la derrota tan pronta y sin necesidad del cierre de casillas con era inminente, da pruebas de su talante democrático, y creo que solamente así se construye la unidad, y obviamente pues, un gobierno de continuidad seguramente que le dará un gran resultado a los chihuahuenses, porque además estoy confiado que el gobierno de Maru va a ser mejor todavía que el que tenemos ahora. Para dar el contexto, el pasado 10 de enero abordamos el tema de los organismos autónomos y la intención por desaparecerlos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí surgieron algunas inquietudes por parte de nuestros panelistas sobre el sistema de partidos políticos en nuestro país que dio pie a esta mesa nuevamente de análisis. Para ello dejamos a nuestros panelistas que expongan sus impresiones hasta por 5 minutos o más, si quieren, cada uno de ellos, y después interactuar entre ellos si existen versiones en contrapunto. Por favor, Adriana, danos tus impresiones del sistema de partidos políticos en México. Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, el tema es muy sencillo. La elección del 2018 lo que hizo fue con un mensaje de un candidato que dividía constantemente, que traía un discurso después de más de 18 años de ataque constante a las instituciones, de no reconocimiento. Digo, una historia que ya conocemos todos, evidenció que hubo un movimiento más en contra de algunas acciones que no fueron calificadas de manera correcta, y los partidos se desmoronaron. La verdad, eso hay que reconocerlo. Nos hace falta hacer algunas cosas para fortalecerlos. Tenemos, por supuesto, un gran reto quienes pertenecemos a un partido que además finalmente es el mecanismo por el que podemos participar los ciudadanos y los que somos militantes. En lo personal, yo creo que hemos contribuido un poco con el discurso a decir que todo está mal. Y recuerdo que justo esta mesa salió porque se juzgaba, hay como una percepción de que todo lo que se hizo en el pasado era incorrecto, malo, estaba podrido, y no se reconocía ningún acierto en materia de política pública. Entonces, creo con toda sinceridad, con toda honestidad, que hay un gran reto de los partidos políticos hoy para recomponer y fortalecer las instituciones, y por supuesto no me refiero solo a las instituciones del Estado mexicano que tienen que ver con las que hacen política pública, sino concretamente a los partidos que postulan ciudadanos que desde mi punto de vista tienen que estar preparados, que tenemos que buscar la forma de conectar con los ciudadanos y las ciudadanas, y también de decirles que hay cosas que no vale la pena, que no debemos destruir concretamente, y que nos hemos encargado de fortalecer a lo largo del tiempo, ¿no? Que se ha hecho a través de esta división de poderes, que finalmente no podemos estar a expensas de la voluntad de un solo hombre, como si este hombre fuera un dios, y entonces todo gira alrededor de las personas y no de las instituciones. Entonces, yo sí creo que hay un gran reto, que hay cosas que recomponer, que sin duda hay cosas que mejorar, que perfeccionar, pero lo he puesto siempre como ejemplos, ¿no? Si tienes una casa que están rotas las ventanas y las puertas con las cerraduras equivocadas, pues no llegas y tumbas la casa, la quemas y la destruyes, ¿no? Al contrario, hay que fortalecerlas. Y López Obrador, que ha pertenecido a todos los partidos políticos, pues evidentemente no está acostumbrado a ser un hombre de instituciones. Y a mí me parece que eso dio como origen a esta inconformidad generalizada, alimentada constantemente con la división, con la calumnia, con la mentira, con el descrédito, con el bajo nivel de política que ahora se hace en el debate, que también lo discutíamos. Entonces, creo que hay un gran reto para todos nosotros en recomponer este sistema político. Yo sí creo que la única fuerza que tenemos para hacer bien las cosas son las instituciones. Las personas pasamos, estamos ahora, mañana ya, quizá, quién sabe, ¿no? Y más ahora como están las cosas, y aprovecho pues para mandar un saludo fraternal a todas aquellas personas que están perdiendo a sus seres queridos en una crisis tan terrible, que tiene que ver justamente con el debilitamiento de las instituciones.
¿no? Y los partidos políticos, pues somos uno de esas instituciones, que además en el discurso, insisto, tampoco ayudamos mucho cuando decimos todos y desdeñamos los partidos, pensando que las personas somos mucho más grandes que ellos y que entonces todo gira en torno de nosotras. Eso creo que es importante entenderlo y yo confío en que podamos reconstruirlas. Muchas gracias, diputada. Maestro Juan José, por favor, sus impresiones del tema. Pues mira, muchas gracias de nuevo por estar en esta mesa. Yo haría una reflexión histórica. Hace 2500 años, Heráclito dijo, nadie se baña 2 veces en el mismo río. O sea, todo fluye. A esto se le llamó el cambismo dinámico. Todo evoluciona. Unas décadas después, porque no fueron contemporáneos, Parménides dijo, no, el río efectivamente siempre corre, pero va por el mismo cauce. Y cuando uno llega, ahí uno se encuentra el río. ¿Esto qué significa? Que ha habido 2 ideas permanentemente en la vida social y en la vida política. Quienes quieren el cambio y quienes se resisten al cambio. Quienes son conservadores porque perciben que hay que hacer prevalecer las tradiciones, que se van haciendo costumbres y hábitos, que no es tan sencillo simplemente emitir una disposición y la realidad se cambie, y quienes definitivamente están empecinados en cambiar todo. Estas son las 2 corrientes principales que después, 80 años antes de Cristo, en Roma, por ejemplo, viene una batalla, muchos dicen que ese es el antecedente real de una lucha política entre Mario y Sila. Sila quería fortalecer el Senado, centralizar, y Mario quería descentralizar el poder. Ahí ha venido una lucha permanente entre fuerzas centrípedas y fuerzas centrífugas. Estos son 2 antecedentes importantes, porque no hay otra forma de organizar la voluntad ciudadana sino a través de partidos políticos. Cuando hablamos de que los partidos políticos están en crisis, siempre estarán en crisis, porque ofrecen opciones a la ciudadanía y tienden a ganarse la voluntad ciudadana. Entonces, que no nos sorprenda, no es nada nuevo. Las organizaciones políticas siempre están en crisis. No es posible prescindir de los partidos políticos. Hay que esmerarse en mejorarlos. Hay que invitar a la ciudadanía e involucrarse en los partidos políticos. Otra de las, digamos, desprestigios que hay es la clase política. Este término que lo forjó Gaetano Mosca, un pensador italiano, allá como por los años 20 del siglo pasado. También la clase política, bueno, como dice Héctor Aguilar, también hay algo peor que un político profesional y es un político no profesional. Clase política existirá siempre y partidos políticos existirán siempre. Lo ideal, desde mi punto de vista, son 2 partidos. El bipartidismo ha funcionado ser muy eficaz. Los que buscan en la oposición cambiar, corregir, son contrapesos, señalan, critican al partido que está en el gobierno y el gobierno que quiere impulsar reformas. Y para eso hay un recinto, el recinto parlamentario, en donde se delibera para encontrar las mejores decisiones. Parlamentos y partidos políticos están muy ligados. Yo diría que primero surgió el Parlamento, o sea, la necesidad de deliberar desde el ágora griega, y ahí vinieron las 2 posiciones. Quienes decían hay que cambiar, hay que preservar. El populismo surgió también desde hace varios centurias. Hay un gran debate, hermoso debate, 62 años antes de Cristo, en donde Cicerón pronuncia las catilinarias y señala las características de Catilina, que son las características del populista, el demagogo, el charlatán, el que engaña. Porque lo clásico del populista, y eso lo está diciendo todo el mundo, es este concepto tan chocante que ahora se llama posverdad, que resulta que ya no es verdad, es una contradicción inclusive hasta en la terminología. En México, en el siglo XIX hubo corrientes de pensamiento liberal y conservador. Los padres de estas 2 corrientes son José María Luis Mora
y Lucas Alamán. Pero la formación de un partido político, desde mi punto de vista, el antecedente más importante es Ricardo Flores Magón, los hermanos Flores Magón, que crean el Partido Liberal en 1906. O sea, hace un poco más de un siglo. Ahí hay ya un planteamiento, una convocatoria para llegar al poder y una promesa de lo que se debe hacer en el poder o de lo que se quiera hacer en el poder. Ahí están los elementos de los partidos políticos. No por tener muchos partidos políticos tenemos una mejor democracia. España funcionó bien mientras fue bipartidismo, PSOE y Partido Popular, y después se ha venido descomponiendo cuando surgió Podemos, cuando surgió Ciudadanos, cuando surgió Vox, y ya empieza un conflicto y una confusión de la ciudadanía. Pero las cunas de la democracia, las instituciones, Inglaterra, por ejemplo, y Estados Unidos, vean cómo ha funcionado el bipartidismo. Nosotros funcionamos 7 décadas con un partido hegemónico, no era un auténtico partido. Así fue concebido, tampoco hubo engaño. Cuando Plutarco Elías Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, es para encontrar bases para distribuir el poder y no desgarrarse de nuevo en guerras civiles o en choques militares como venían después del proceso de la Revolución Mexicana. Entonces, hoy tenemos 10 partidos políticos. Podemos identificar a cada uno de estos partidos con una propuesta. Yo creo que ningún mexicano hoy, ni siquiera los dedicados al estudio de la ciencia política y de nuestra realidad, podría definir qué propone el PES, qué propone Fuerza México, redes sociales, ecologista. Yo creo que ese partido ecologista tiene lo que yo tengo de astronauta. Y aquí yo me permitiría afirmar que el partido que más identidad tiene, y que me perdonen los demás partidos, pero el partido que más identidad tiene es el Partido Acción Nacional. Ahí sí encontramos una doctrina, una propuesta. Y vamos a una elección, bien lo dice Adriana, en una situación en donde está en riesgo una transición que se inició hace varios lustros, que es el mérito de mucha gente, porque inclusive hoy el hecho de que Andrés Manuel esté en el poder o de que Morena esté en el poder, pues es derivado de las reformas que hicieron el PRI y el PAN. Andrés Manuel en el viejo esquema del partido hegemónico, o sea, a través del dedazo, jamás hubiera llegado a la presidencia de la República. Ningún presidente hubiera sido tan irresponsable de designarlo como sucesor. Eso no tengo ninguna duda. Entonces llegó por un movimiento que él crea, viene una coyuntura de una crisis, de un desencanto, de un rechazo, sobre todo al gobierno de Peña Nieto, y mediante el voto está en el poder, poniendo en riesgo muchas instituciones. Entonces, perdón lo desordenado, quise mencionar algunas cosas de la historia de los partidos, de las ideas, de la clase política y un poco la referencia al país para ubicarnos el día de hoy. Pero quise poner estos antecedentes, aprovechando y dando las gracias de esta mi primera oportunidad para ir ampliando la información en el transcurso de la plática. Muchas gracias, maestro. Por favor, Bogus, danos tus impresiones del tema. Bueno, yo creo que quizás, en todo sentido, quizás las únicas observaciones, y las hago ahorita aprovechando el último comentario que hizo el maestro Rodríguez Prats, donde habla de la identificación de las propuestas que tiene cada partido, quizás es hacer esa diferenciación en lo que la teoría política habla entre facciones y partidos, ¿no? Porque la teoría política, justamente la identidad de la que señala el maestro Rodríguez Prats, cuando se habla de justamente de la ideología o de esas propuestas, como usted las llamó, pues es lo que realmente forma un partido político, ¿no? Y hoy en día lo que estamos viendo realmente es que los partidos políticos se constituyen como partidos políticos en términos de lo que la ley dice. O sea, tienen estatutos, cumplen con la reglamentación, antes de ser partidos políticos son organizaciones de ciudadanos, cumplen con sus números de militancias, pero quizás este tema de la identidad y de identificar sus propuestas e ideología no lo tienen. Entonces, quizás estamos viendo, en primer lugar, que realmente más que tener partidos políticos nos estamos llenando de una serie de facciones que simplemente se unen por meros intereses. Eso es lo primordial. Y quizás, en este sentido,
y en la lógica también, como dice el maestro Rodríguez Prats, pues los partidos siempre están en crisis si desvirtuamos de inicio su origen, porque además hay que entender que desde que nace la democracia liberal han sido el mejor mecanismo por medio del cual nos hemos agrupado. Prueba de ello es que vamos a Europa y vemos, por ejemplo, al Partido Liberal Alemán, tiene prácticamente 2 siglos y medio, igual que el Partido Laboralista inglés, y ya no hablemos de los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos, que prácticamente tienen desde la formación, desde la fundación de ese país, o desde que se volvió independiente, desde que nacen las colonias y se unen, pues prácticamente estos partidos han durado desde ese entonces, y no hemos encontrado otro mecanismo mejor para unirnos. Ciertamente, como lo dice muy bien Adriana, no podemos comprarnos ese discurso de que todo está mal, y claro que el reto que se tiene hoy en día, sin duda alguna, es el componer las instituciones, y más los partidos políticos, porque en nuestro país, si leemos el artículo 41 constitucional, pues son el mecanismo que tenemos para acceder al poder, los ciudadanos, los militantes y todos los que quieran participar. Eso es una realidad. La verdad es que los esfuerzos que ya hoy en día permite la Constitución con las candidaturas independientes, pues realmente no han sido mecanismos que generen gobernabilidad, porque al final de cuentas un independiente puede llegar al poder, pero si no tiene un Congreso con cuál trabajar, con cuál avanzar, etcétera, pues realmente se vuelve un caos, y hemos visto que no han dado los resultados deseados. Pero bueno, la realidad es que hay una crisis y se ha puesto en entredicho, y quizás en gran medida auspiciado desde el poder, este debate falso entre la inexistencia e inoperancia de los partidos y su subsistencia, ¿no? ¿Y por qué se ha puesto en entredicho? Pues evidentemente porque estamos gobernados por un tipo que llegó por un movimiento, por la casualidad. Muy bien también lo dijo el maestro, ningún presidente hubiera querido de sucesor a un tipo así, tuvo que generar sus condiciones, y en ese mandar al diablo a las instituciones, pues mandó al diablo a las instituciones por completo, ¿no? Y en ese caminar, pues puso en entredicho la operatividad, la funcionabilidad y todo lo que representa un partido político. Porque el partido político también es un coadyuvante, y hay que entenderlo, y es muy claro si leemos la Constitución y la propia ley de los partidos políticos, para apoyar al instituto en generar esa cultura política por medio de la cual formamos a los ciudadanos. Entendamos, por ejemplo, en el caso del PAN, que nació auténticamente como una escuela de ciudadanos, pero que eso además también está privilegiado y plasmado en la Constitución de los distintos ordenamientos. Nosotros somos coadyuvantes en el sentido de la construcción de la democracia misma en este país. Quizás ciertamente la descomposición que se ha dado, o el enrarecimiento que vivimos como sociedad en todo este tipo de procesos, pues quizás ha generado que el equilibrio de convivencia, por llamarlo de algún modo, haya permitido que los partidos hoy estén cooptados, y que quizás pues tengamos una carencia quizás de actores políticos, de cuadros políticos, y quizás el ver siempre a los mismos actores abanderando las causas de los partidos, quizás el hecho a los ciudadanos evidentemente cansado. Pero también habría que preguntarle a los ciudadanos qué responsabilidad tienen ellos de eso, porque los partidos políticos, y vuelvo a insistir, son mecanismos para que los ciudadanos accedan al poder, y también, pues evidentemente, en una agrupación humana donde se busca justamente tener este tipo de condiciones de representatividad, etcétera, pues es iluso pensar que quienes lleguen hacia arriba no van a buscar tener un control. Yo creo que también han sido los ciudadanos los que sotaron los partidos, y yo pongo el ejemplo muy claro de mi generación. Mi generación es esa que llegó a las urnas en el año 2000 y le dio el triunfo a Fox. Y después de que logró que se diera por primera vez en este país una alternancia, creo que soltamos la transición y dejamos que, si bien fue avanzando el país, se fue democratizando, empezó a haber logros, no se diera por completo, y además realmente fuimos espectadores de la misma, cuando si con ese ánimo con el que se volcaron a las urnas esta generación se hubiera seguido trabajando, pues hoy no estaríamos quizás en este debate, ¿no? O sea, realmente el problema es que también los ciudadanos, ya hay que reconocerlo, pues han soltado
han dejado a los partidos políticos huérfanos de su participación. Yo concluyo en esta mi primera intervención. Muchas gracias, Bogus. Adriana, ¿por qué consideras que las personas creen que los partidos políticos están en crisis y a los candidatos, pues cada vez la ciudadanía, o es este discurso del presidente que los partidos políticos o la oposición está moralmente derrotada? Bueno, hay varios factores. Yo nada más quisiera apuntar uno que me parece que es fundamental. Efectivamente, el PAN fue el partido que nació, y lo dijo bien Bogus, desde los ciudadanos. Es un partido que no nace desde el poder, se organiza los ciudadanos, incluso su estructura, la forma en cómo nos organizamos está así. Pero no habíamos sido gobierno, y entonces las expectativas cuando llegas a ser gobierno se elevan de tal manera con unas esperanzas, yo diría, ilimitadas, pensando que alcanza para todo, para todos, y que además hay que sobrepasar aquellas expectativas. También es cierto que se han hecho promesas que no son fáciles de cumplir, y entonces hay poca capacidad de análisis. Hoy, los panistas, por ejemplo, y quiero hablar del PAN porque es importante el momento en que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, muchos de los panistas jóvenes no recuerdan, no conocen al PAN de antes, y hay quienes añoran tanto el PAN de antes que solo retomamos aquellas frases de nuestros fundadores sin un sentido propio de vivirlo, ¿no? Y eso es muy importante porque dejamos de conocer a las instituciones. Pero también es cierto, y lo quiero decir, es que las nuevas generaciones de votantes, sobre todo los que están más actualizados con las redes sociales hoy como un nuevo mecanismo de comunicación, no solo en la pandemia, sino ya llevamos algunos años con esto, hoy con la pandemia se intensifica. Los nuevos votantes conocieron ya a varios gobiernos del PAN, o sea, conocieron al gobierno de Vicente Fox y conocieron al gobierno de Felipe Calderón. Y todos en nuestra juventud tenemos esta necesidad de pensar que el gobierno es el enemigo y que siempre que hay que estar luchando contra ellos, ¿no? Entonces se dejó de reconocer programas de política pública que sí se hicieron correctamente. Lástima que no está aquí nuestro amigo Jaguar, que iba a estar, porque parte de lo que platicaba él decía que los gobiernos fueron pésimos, los gobiernos del PAN, por cierto, gobiernos en los que él colaboró. Y yo quiero decirles que sí se cometieron errores, pero hubo muchas cosas buenas que de manera institucional se hicieron. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Se construyeron para las mujeres, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres en la llegada de Vicente Fox. Se generó la primera Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y con ello nació el Instituto Nacional de las Mujeres, una fiscalía especializada en materia de trata de personas y violencia contra las mujeres, o programas en las unidades de género que fueron transversales, que se hicieron también, el programa de estancias infantiles, el seguro popular, que hoy de veras vemos cuánta falta nos hace con esta crisis sanitaria que tenemos, y se hicieron con una característica que me parece que el PAN tiene que saber comunicar y no lo hemos hecho. Se construyeron desde la pluralidad. ¿A qué me refiero? El PAN desde dentro fue acusado mucho los gobiernos panistas de que no le hacía caso a los panistas, que tenía cierta relación con priistas, perredistas y demás, ¿no? Pero lo cierto es que se escucharon muchas de las voces plurales que estaban en ese momento y se construyeron y se lograron esos acuerdos de las instituciones. Otras cosas se hicieron mal, ¿no? Los gobiernos a veces y los ciudadanos nos ensoberbecemos y no nos damos cuenta de que cometemos errores. Hubo también una borrachera política de estos triunfos, pero la verdad es que el PAN es el partido que ha demostrado que tiene mejor política pública, y lo demostró ganando desde los gobiernos municipales, luego los gobiernos estatales. A lo mejor Juan José se acuerda de esto, pero el primer foro que se hizo de resultados de política pública de gobiernos estatales se hizo con los primeros 4 gobernadores. ¿Recuerdas, Juan José, un programa que se hizo así, Gobierna Acción Nacional? Pancho Barrio, si no mal recuerdo, el otro era Ernesto Rufo, el otro era si no me recuerdo, Alberto Cárdenas. Fernando Canales.
Estos cuatro, así gobierna Acción Nacional, y presentaban programas exitosos de política pública que se replican. Sin embargo, la verdad es que hoy, y yo lo planteaba mucho con Sí por México, hoy el discurso pareciera ser, y por eso nos dicen que estamos moralmente derrotados, que no se ha hecho nada para hacer oposición. Y claro que se ha hecho mucho, solo que estamos en un momento donde hay demasiado ruido. Y ese ruido generado desde Presidencia de la República impide que se vean estos liderazgos. O sea, yo quisiera que revisaran trayectorias de muchos personajes. Perdón que lo diga, voy a abonar un poco a las bromas que hacemos con Juan José Rodríguez en el chat de la 60 legislatura, pero aquí está una de esas personas que tiene una trayectoria importante, que es Juan José, que conoce al PAN y al país en este sentimiento que nos hace falta tener a las mexicanas y los mexicanos de pertenencia a alguna institución. Y como él, hay muchos otros más jóvenes que Juan José es joven, pero hay otros más jóvenes que Juan José, que admiramos esa parte y que queremos hacer también, que tenemos ciertas trayectorias. Es importante entender que el PAN no puede ser lo que era antes porque ya fuimos gobierno, pero eso no significa que no podamos ser mejores o corregir errores. Significa que tenemos que empezar a revisar cómo nos reorganizamos para darle al PAN una fortaleza institucional que va más allá de los dirían algunos, de los dueños locales de los partidos. Porque si tú revisas a lo largo y ancho del país, el PAN siempre ha tenido gente que está preocupada por la política pública. Y eso poco se ve porque no lo hemos sabido comunicar. Y porque cuando alguien nos dice cosas sobre nuestros gobiernos, tampoco hemos sido capaces de defenderlos con la vehemencia de lo que vale la pena defender. Y por supuesto reconocer lo que no se hizo correcto, ¿no? Eso creo que nos hace falta. Siempre estamos en la autocrítica solo de la doctrina, en la autocrítica a través de la doctrina, sin llevarla a la práctica. Y creo que eso es un elemento importante. Hoy más que nunca el PAN requiere del equilibrio, y creo que es importante que las nuevas generaciones lo sepan, requiere del equilibrio, de la experiencia de aquellos que vivieron otros tiempos y que se han actualizado con el tiempo porque siguen en la lucha sin cansarse. Reitero el ejemplo de Juan José, pero como ellos tenemos un Gerardo Aranda que está en otra trinchera, por ejemplo, ¿no? Que yo reconozco, que está en otra trinchera, pero que son de esos perfiles que el PAN valora muchísimo porque son gente preparada. O de un Héctor Jaime Ramírez Barba, que sabe hacer tanto política electoral como política pública, que tiene esa dualidad, o de mujeres que han demostrado que son buenas haciendo política electoral y política pública. Déjenme ponerle esos nombres. Una de ellas acaba de ganar la elección hoy, ¿no? Y la otra está luchando en Tamaulipas también como alcaldesa. Ambas ganaron sus elecciones doblando la votación en su reelección. Y ese tipo de cosas el PAN no los ha empujado. O sea, a veces nos da miedo porque estamos en competencia permanente y nos da miedo sacar a nuestros liderazgos. Y creo que este es el momento adecuado para hacerlo. Entender que esta lucha que tenemos hoy nos rebasa como partido y que tenemos que hacer cosas. Ahora, puedo hablarte de gobiernos municipales que están dando ejemplos importantes, ¿no? Ustedes en el Estado de México tienen ahí a Huixquilucan, que da buenos resultados, pero también en Yucatán tenemos a Renan Barrera, que hace lo propio, que ha sido 2 veces alcalde, o tenemos otros compañeros desde trincheras haciendo el mejor trabajo. Hay otros que no se los deseamos ni a Morena, también debo decir, que hay que saber cómo irlos encauzando. O sea, el PAN tiene un gran reto que a mí me parece importante, que es hacer este equilibrio entre las nuevas generaciones que comprendan, porque les tocó llegar en avión, ¿no? Y llegaron en avión pensando que ahí estaba, y que comprendan que hay un camino largo que avanzar y que seamos mucho más solidarios entre nosotros para defender lo que hemos hecho bien y no arrinconar nuestro pasado. Aunque esa frase haya sido de un expresidente del partido que hoy es miembro distinguido y casi ideólogo de Morena, yo sí quiero usarla. Y sí quiero usarla porque a mí me parece que hacemos mal en arrinconar nuestro pasado. Nuestro pasado nos ha hecho ser parte de lo que hoy somos y tenemos que aprender a reconocer
que los seres humanos que llegaron a ser gobernantes son seres humanos, no son perfectos, ¿no? Y no, o sea, no esperemos, ¿no? No son dioses, son gente que tiene virtudes y defectos y que ha cometido errores pero también ha tenido grandes aciertos en la política pública de este país. Muchas gracias, Adriana. Maestro Juan José, usted es un político experimentado y un estudioso de la política. ¿Considera que el sistema de partidos políticos en México está en decadencia? En la pasada elección federal hubo algunos intentos por las candidaturas independientes, que la única que se logró dar fue la del Bronco. ¿Usted qué consideraciones tiene al respecto, maestro? Mira, los candidatos independientes, yo te diría que han resultado bastante negativos. Fujimori fue un candidato independiente, Hugo Chávez fue un candidato independiente, Javier, el Bronco Rodríguez, se me fue el nombre, ni siquiera identifico Rodríguez Calderón, es Javier. Se me fue el nombre del gobernador de Nuevo León. Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez Calderón, ¿no? Ha resultado un mal gobernador. O sea, hay un movimiento que diría yo que es mundial, por hartazgo, por normal desempeño, y que es un movimiento también que viene de lejos, es el nihilismo. Este término lo utilizó por primera vez un escritor ruso, Turgenev, que escribe una novela que se llama Padres e Hijos, y viene del latín, ex nihilo es de la nada. Y si vemos, por ejemplo, lo que sucedió en la primavera árabe, que el pasado diciembre cumplió 10 años, cuando Mohamed Bouazizi se quema, se suicida, se incendia, y viene un movimiento en Libia, en Siria, en Egipto, en Yemen, en distintas partes, y miren cómo está. Túnez está en una situación terrible, en un retroceso brutal, con una ciudadanía más participativa. Ha tenido varios presidentes en los últimos 2 años, ha tenido 5 o 6 presidentes. Hubo un experto en derecho constitucional, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. También vino en el 2011, el 15 de mayo, el movimiento allá en la Puerta del Sol, en España, en Madrid, y surgió Podemos, también la rebelión de los jóvenes que decían, la democracia somos nosotros, todo está mal, ni banqueros ni políticos. Sí, estas frases pegan, tienen impacto. Ahí tenemos los chalecos amarillos en Francia, o bueno, este movimiento en Chile que ha inquietado a medio mundo y que nadie sabe descifrar. El país que ha tenido mayor desarrollo económico, que ha batido pobreza, que venció a una dictadura con una alianza de todos los partidos en aquel plebiscito que le dijeron a Pinochet no, y retornó a la democracia y le dio ejemplo, y ha habido continuidad y alternancia. Y de repente se incrementa el precio del metro y surge un movimiento descabezado, sin forma, sin peticiones. Entonces, todo esto hace que se plantee que hay crisis de los partidos, crisis de la política y crisis de la democracia. Y es una crisis cultural, es una crisis también de ideas, porque la política son ideas, la política se hace con ideas, un replanteamiento. Para todo esto pongamos elementos como, por ejemplo, la comunicación a través de redes, o esto que estamos haciendo ahorita. ¿Quién podría decir que esto hace algunas décadas se podía hacer? Entonces, todos estos elementos es lo que provocan un hartazgo, un desencanto y el rechazo. Pero hay una frase que a mí me agrada mucho y la repito siempre: no se destruye lo que no se reemplaza. Tiene un planteamiento: destruir a los partidos políticos para reemplazarlo ¿con qué? Porque un partido político mal que bien te garantiza una plataforma, y es un grupo de gentes que te ofrecen una serie de planteamientos de llegar al poder, pero también de gente que está ahí, y como bien lo decía Kant,
la vida plural sería insoportable si no hubiera algo esencial que nos une. O sea, siempre hay la posibilidad del acuerdo y de la coincidencia. Esa es una de las cosas que hoy nos están afligiendo, esta polarización, este discurso de ellos y nosotros, que es tremendamente peligroso. Esto es lo que al final de cuentas provocó la crisis que vivimos recientemente en Estados Unidos y que tuvo la fuerza en sus instituciones para superarlo. Entonces, cuidado con que no a los partidos políticos o no a los políticos profesionales. Repito, los partidos siempre han estado en crisis, las ideas siempre han estado en crisis. El riesgo hoy es esto del nihilismo, porque es la nada, es la propuesta por la protesta por la protesta. Vean los lemas de lo que era en el movimiento del 15 de mayo de los indignados en Madrid en 2011. Va a cumplir ya 10 años. ¿Qué planteamientos hacían? Nada, era el oponerse. Estos son movimientos que se dan cíclicos. Recordemos la filosofía, por ejemplo, de Herbert Marcuse, del hombre unidimensional, que también estuvo inspirado en el movimiento del 68. Entonces, no perdamos la brújula, no perdamos la posibilidad de discutir y de encontrar rumbos. Si algo requiere el país hoy urgentemente, es enaltecer la vida pública, es darle contenido cultural a la política, es civilizar el Parlamento. Dime qué clase de Parlamento tienes y te diré qué clase de democracia eres. Entonces, esto de los candidatos independientes, repito, suena bonito. Lo mismo las figuras de democracia directa, la consulta, la revocación de mandato. Para mí, estas son formas que deterioran, distorsionan lo que para mí ha funcionado en toda la historia de la humanidad, la democracia representativa. Para mí, esta es la institución que gracias a Juan Jacobo Rousseau, que dijo ya no es posible de democracia directa de los griegos, y surge un concepto que es fundamental, la voluntad general. ¿Cómo se hace la voluntad general, que es la ley? A través de la deliberación y de la democracia representativa. Esto para mí es lo más importante, fortalecer la democracia representativa. En México, ¿cuál es el gran compromiso, el gran reto? Fortalecer la Cámara de Diputados. Por eso, precisamente hoy, se habla de una gran alianza para que el Parlamento cumpla su función primigenia y más importante, contrapeso, control del poder. Perdón si me explayó un poco en la respuesta. Muchas gracias, maestro. Bogus, ¿crees que actualmente las redes sociales influyan para que la gente pierda el interés en los candidatos de los partidos políticos? ¿O crees que las redes sociales también influyen para crear lo que se llaman las fake news y a través de esa desinformación la gente pues crea menos en los partidos políticos? Bueno, es que de hecho influyen en todo. De hecho, un poquito así empezó este debate hace 3 semanas, cuando hablamos justamente de estos fenómenos de interconectividad, ¿no? Lo que le hace a la gente no le hace sentido, y el juego que hemos tenido los partidos políticos dentro de ¿cómo le llamamos? Un nuevo andamiaje social, ¿no? Y los ejemplos que ponía el maestro Rodríguez Prats son ejemplos claros de movimientos de mera protesta, así como se citaba a Marcuse, ¿no? Que realmente hablaba de la ruptura, pero no hablaba de qué había después de ella, ¿no? Y estos fenómenos así se dieron. La primavera árabe, recordemos, iniciaron las protestas, fueron creciendo, y el único país que las logró contener fue Siria. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hubo entre el gobierno sirio y los demás gobiernos que eventualmente fueron depuestos, incluso el de Egipto, de Mubarak, de Túnez, etcétera? Que en Siria cancelaron las redes sociales. En Siria se canceló el uso de las redes sociales y este movimiento paró. Fue el único mecanismo que encontró en ese momento el gobierno sirio para contenerlo. Bueno, este movimiento de los indignados, que además recordaremos, un año después en México estábamos intentando replicar o copiar con el movimiento 132, porque fue el estandarte que quisimos copiar, pues evidentemente tuvo su auge y su nacimiento en las redes sociales. Entonces, así como las redes sociales nos acercan información y nos
pueden volverse un mecanismo para acercarnos ideas, también se vuelven un mecanismo para generar este tipo de movimientos que han estado irrumpiendo sin necesariamente un fondo. Yo voy a cuestionar qué se logró en Chile después de destrozar el metro y después de destrozar media capital. Cambiaron una constitución porque la constitución la había hecho Pinochet. Oigan, no hablaron de la sustancia y del fondo que tenía la misma, nada más se criticó la constitución por haber nacido de un dictador o de una persona cuyo gobierno fue derivando en el autoritarismo y totalitarismo, sin analizar el fondo del documento, y la verdad es que ahí yo creo que el presidente Piñera fue extremadamente débil y frágil, no es lo que se esperaba de un líder de la derecha, al permitir que esto pasara, y al final de cuentas, como tú dices, pues todo nació en esta interconectividad. Pero también hay que entender una cosa, dentro de todos estos procesos de interconectividad, pues también nos hemos estado volviendo, digámoslo, añejos, y quizás no hemos presentado las propuestas, porque además hay que entender a la gente. Hay que diferenciar dos cosas, y lo vuelvo a decir y me voy a la teoría, ¿qué es una facción y qué es un partido político? El problema es que hablando en los viejos esquemas, entendiéndonos en los viejos modos, pues la gente no sabe diferenciar qué es molesto y qué es muy molesto pagar un partido como el Partido Verde, un partido sin ideología, sin propuestas, que se contradice a lo que es y a lo que hace, un partido que ayer operaba con el viejo régimen y hoy opera con el nuevo régimen. Eso es muy molesto que el ciudadano tenga que pagar para los partidos satélites del gobierno en turno. Eso es muy molesto. Y ante el desprestigio que esos partidos quedan, pues también los partidos que auténticamente tienen una ideología, pues evidentemente sufren ese descrédito, pero también nosotros no hemos sabido comunicar y no hemos sabido acercarnos a la gente. No hemos sabido generar ese ciclo de confianza para con los ciudadanos, en este nuevo modo de esta nueva interconexión que no necesariamente favorece los populismos, pero sí permite que los populistas del mundo se interconecten y planteen una serie de dudas que muchas veces son genuinas, pero que también las posturas radicales, pues también, sin duda alguna, encuentran en estas redes sociales y en esta nueva interconexión, pues un nicho en las cuales aflorar de mejor manera, ¿no? Y así creció Andrés Manuel, y así creció en su momento Partido Podemos, y así van a seguir creciendo una serie de ¿cómo los llamaría yo? De ideologías de choque, porque nada más son ideologías de choque, no están buscando la construcción de nada, si nosotros no somos capaces de entender que también en la interconexión no solamente pueden crecer todas estas ideas, sino también podemos, de un modo genuino, inteligente, usarlas también para nosotros volver de ellas un mecanismo de energía constructiva, ¿no? Un mecanismo, como lo decía el maestro Rodríguez Prats, para conciliar, porque en la pluralidad, y lo dijo muy bien, lo único sabroso que se vive en esta lógica es la capacidad de conciliación, y el tema es que no hemos sabido conciliar, y la verdad es que también creo que en parte, pues, hemos sufrido un gran desgaste porque estamos enfrentados en esa dicotomía donde parece que el centro del debate es López Obrador y no poner nuestras ideas en claro y como estandarte antes de hablar siquiera de él. Muchas gracias, Bogus. Adriana, ¿cuál crees que sería el plan de acción para que la ciudadanía vuelva a creer a los partidos políticos y en los candidatos? Estamos muy cerca de las elecciones de este año, las más grandes en la historia que se hayan realizado, y ahora en una pandemia. Sin duda alguna las redes sociales van a tener un papel importantísimo en esto. Sí, y fíjate que a mí me preocupa muchísimo eso porque un poquito ahondando en lo que decía Bogus sobre el tema de lo que puede hacer una red social para bien y lo que puede hacer una red social para mal, desinformando. Lo que me preocupa es que la política que ha predominado electoral en los últimos años ha sido la de la campaña negra, toda la contrapropuesta, es decir, y eso hace muy difícil que la gente realmente vea propuestas. Entonces, una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad
pública, aunque en el fondo no haya cosas así. Se han construido alrededor de todo esto muchos mitos y se han construido muchas mentiras que lastiman a las personas. El PAN sin querer, creo que cuando empezó en una mezcolanza también de no comprender y de querer ganar a costa de lo que sea en algunos lugares, no se dio cuenta que hubo personajes que lastimaban enormemente dentro del propio PAN. Déjenme ponerles un ejemplo. Voy a hablar quizá en términos personales y luego quiero trasladarlo un poco por el reto que vamos a tener en Chihuahua. Y lo quiero decir abiertamente porque creo que ese es un espacio que vale la pena para la reflexión de los propios panistas. Yo fui candidata en el año 2016 y peleé con todo, bueno, en el 10 y en el 16 a gobernadora. Peleé con todo para ser la candidata estando mejor posicionada dentro del partido. Soy tlaxcalteca, ustedes me conocen, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar muchos años en la Ciudad de México y hacer política nacional también. Y tomé la decisión de presidir la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República 6 años, con un trabajo plural que hicimos entre varias senadoras de todos los partidos políticos. Y fíjense lo grave, porque eso tiene que ver hoy con los señalamientos que Gerardo Fernández Noroña hace, o sea, no solo con las expresiones, sino con las acusaciones graves que se dan. En la historia del partido, de Acción Nacional, pero también en la historia de los legisladores de mi estado, he sido la única diputada que ha abordado el tema, y senadora, que ha abordado el tema de trata de personas, que algunos malamente llaman trata de blancas, ¿no? Porque los fines de explotación son diversos, entre ellos todo el tema de delincuencia organizada. Se construyó dentro del propio partido, a través de un gobernador ya afinado, y una exdiputada, activista, toda una campaña negra que lastimó enormemente a mi familia y me lastimó enormemente a mí, y las consecuencias las sigo pagando hoy. De la gente que puede creer o que puede no creer sobre mi propio trabajo. ¿Por qué lo menciono? Porque en Chihuahua pasó algo similar en esta elección interna. Y Maru va a tener un gran reto de luchar contra eso que desde dentro se generó. Esas prácticas, debo decirla, lo hacen los consultores externos que no conocieron al PAN y que llegaron y entraron bajo un mecanismo del descrédito. Es la construcción de páginas y de personajes en las redes sociales que hoy Agustín los debe conocer mucho porque son los personeros del propio presidente López Obrador, que se encargan de generar una serie de información y de datos que ni siquiera están acercados a la realidad, que viven en otro mundo, que defienden lo indefendible. Y entonces, ante todo este ruido, y a eso me refería justamente hace rato, ante todo este ruido, lo que va a predominar es todo lo malo. Y déjenme ponerles otro ejemplo. La construcción para que López Obrador llegara a ser presidente del discurso fue no más casas blancas, ¿no? O sea, todo lo que había sucedido. Ahí había una verdad de lo que era la gaviota, así le decían, ¿no? La esposa del presidente Peña Nieto. Pero ahora nadie dice nada sobre las casas de Bartlett o de Irma Heréndira. Pero ese fue parte del discurso, ¿no? Luego viene un discurso del fraude electoral. Para López Obrador, el único fraude electoral que existió, pues fue para él el del 2006. Se le olvida que hubimos muchos mexicanos, muchos, que trabajamos para ganar el 2006, así sea con la diferencia menor. Y acusó fraude y se le olvidó del 88 y Manuel Bartlett está con él. Habla del tema de energía, de verdad, y quiere destruir todo el tema de energía que fue parte de la reforma energética y se rasgaban las vestiduras por Pemex. Hoy en verdaderas condiciones terribles Pemex, y eso lo sabe muy bien Juan José. Y si un partido se benefició con eso, ¿saben cuál fue? El que mencionó Bogus, el Partido Verde Ecologista. Digo, la hija de Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas, era senadora con su servidora y pertenecía a la Comisión de Energía y jamás los han acusado de algo, ¿no? Porque son estos grupos de poder que están en cualquier partido, ¿no? Y
Y efectivamente, entonces, para López Obrador esas cosas sirvieron, aunque hoy haya una repetición permanente de sus personajes. El concepto de prianistas, y yo lo he dicho abiertamente, los únicos prianistas que yo conozco son los que están en Morena. Se los dice un antialiancista que hoy cree que esta vía es buena para poder hacer un equilibrio. Pero los panistas nos quedamos en el PAN. Aquí estamos asumiendo los costos de nuestros gobiernos, de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Los priistas se quedaron en el PRI y los perredistas se quedaron en el PRD, ¿no? ¿Dónde están los prianistas? Pues todos se fueron a Morena. Allá se constituyeron, allá se crearon, allá se formaron. Y hoy, la mitad de las candidatas y candidatos que van a las gubernaturas, ¿de qué partido son? ¿No? Digo, Clara Luz, por ejemplo, en Nuevo León. De pronto se purificó ya no en el 18, ahorita en el 2020, ¿no? Pertenecía a la mafia del poder y ahora ya no pertenece a la mafia del poder, ¿no? Pero lo peor del caso de ese tipo de campañas, es que se van creando percepciones y como hay quienes no se encargan de revisar y nosotros hemos sido malos en comunicar muchas cosas, pues entonces damos por ciertado y por verdad todo aquello que se dice. Y yo espero que el PAN aprenda de eso. Lo que pasó en Chihuahua no fue algo que hayamos aprendido. O sea, a mí sí me parece que Maru va a tener que hacer una campaña como la sabe hacer para quitarse todo el lodo que ya echaron desde dentro. Y eso no depende de Morena, ¿eh? Eso depende de nosotros. Y creo que vale la pena que lo hablemos, que lo digamos, que los razonemos, porque se los dice alguien que gracias a eso perdió la gobernatura en el 2016. También en errores que yo cometí, de ver, ¿no? Pero sí fue parte de algo. Y el partido, nos abrimos. Nuestros candidatos no son los que se quieren, ¿no? Eso me parece que no era lo que antes sucedía. Había mucha más unidad en ese sentido. Espero que hoy seamos capaces de recomponer ese escenario. Y yo lo hablo por el PAN porque, digo, podemos hablar de todos del resto y de los errores del resto, pero lo que pasa en otros partidos no podemos componerlo nosotros. Lo que pasa en el nuestro sí podemos hacer un gran esfuerzo para que mejoren las cosas, porque sigo creyendo en Acción Nacional como la institución mucho más eficiente en la política pública, y ahí están los resultados. Y uno de los mitos que creímos con todo fue, el PAN hizo lo peor en el combate al narcotráfico. Juan José y yo fuimos legisladores en la 60 legislatura, Juan José, ¿recordarás? Claro. Inició ahí la reforma del sistema penal acusatorio en el 2008. Empezamos a discutirla. Fue una gran discusión al respecto, que dio después como motivación otras cosas. Sí, en la forma de comunicar cometimos muchos errores. Y se hablaba de que el PAN había militarizado el país. ¿La verdad? ¿Es verdad eso? Juan José, ¿es verdad? Bien, o sea, hoy sí está militarizado el país. Hoy la milicia construye aeropuertos, entrega vacunas, genera problemas. En muchos lugares la Guardia Nacional no tiene ni siquiera los exámenes de confianza. Se abandonaron a las policías estatales, a las policías municipales. En fin, muchas cosas que hoy sí son en datos una realidad. En datos. No estoy diciendo con esto que todo lo anterior no hubo errores. Por supuesto que hubo errores y como bien dicen algunos de los comentarios que salen aquí, hay que corregirlos, hay que reconocerlos y hay que intentar erradicarlos, ¿no? Pero lo que me parece importante es que hoy entendamos que el PAN tiene una gran responsabilidad frente a los retos que tenemos en el 2021, porque la alianza nos va a servir para ganar, y yo confío en que ganemos la mayoría en el Congreso, que tengamos buenos tribunos, lo dijo bien Juan José, se necesitan en este momento, porque es lo que visibiliza también las cosas que se están haciendo mal, pero también que seamos capaces de entender que nuestra responsabilidad es fortalecer al PAN, a la institución.
Un asunto es la alianza que hayamos hecho ahorita y que otro es la realidad que nos va a tocar vivir ya, ganando, si todo sale bien y nos conjuntamos, la mayoría en el Congreso y evitando que se pierdan gubernaturas. Muchas gracias, Adriana. Maestro, el discurso del presidente de atacar a las instituciones como al árbitro electoral, el decir que es muy caro, ¿qué se tendría que hacer para que la ciudadanía sea más simpático con las instituciones? Porque la semana pasada mencionaban que no se utilizan, ¿no? Que los ciudadanos casi no las utilizan. Más el INAI lo utilizan más los periodistas, el INE pues sí lo utiliza toda la ciudadanía, pero como que no se informa completamente. ¿Qué se tendría que hacer para que este organismo o estos organismos se vuelvan más empáticos con la ciudadanía? Mira, yo creo que el momento que vive México es de una gran confusión. Estamos en una gran turbulencia. Tendríamos que regresar a hacer un ejercicio de sencillez, de claridad, porque eso de que los políticos y los partidos son los culpables y los ciudadanos son la maravilla no es cierto. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cada quien en lo individual? Asumir deberes. ¿Y cuál es el deber del ciudadano? Involucrarse, enterarse, saber desmenuzar la información y encontrar lo trascendente y encontrar los hechos. A mí me fascinó la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden, el discurso de Joe Biden. Es una sencillez. El señor tomando posesión de el poder más importante del mundo, sin duda, citó a su papá y a su mamá. Lo hizo en una forma tan coloquial, tan sencillo. Mi mamá solía decir, digo, me pareció algo tan extraordinario, y después, desde hace varias ceremonias, vienen haciendo algo los norteamericanos que en la oratoria anglosajona y el ritual con el que suelen hacer sus ceremonias tiene una gran trascendencia, el factor religioso. Y ahora invitan a un poeta. Maya Angelou fue una gran poetisa, una afroamericana que ya participó en alguna ceremonia, Robert Frost, otro poeta, y ahora esta muchacha de 22 años, Amanda Gorman, que vino a decir, no somos un país roto, somos un país inacabado. Qué hermosura. Porque la poesía tiene grandes cualidades. En versos cortos nos dicen mucho y lo dicen con armonía y tocan fibras sensibles, generan sensibilidad. La poesía es un fervoroso grito de que el otro existe, y eso es importante en la política. Yo creo que hoy vincular poesía y política me parece que es algo trascendente, importante, porque tenemos que recuperar de nuevo la confianza, y ahí es en donde viene el factor, la poesía. Pero eso de que qué tenemos que hacer y los partidos son, y el ciudadano se libera, no, este es un problema de todos. Miren, yo veo muchísimos editorialistas que critican a la oposición, la pobre oposición, qué miseria de propuestas, qué falta de discurso. Cuando surgió el PAN en el 39, había carcajadas, y estos ingenuos, mírenlos, qué triste, qué papel está haciendo Gómez Morín después de haber sido rector, después de haber sido funcionario público, ir de pueblo en pueblo, haciendo el ridículo, porque este pueblo que no tiene remedio. Y así hoy veo, ¿por qué no te vienes para acá la oposición? Ven para acá, vete, haz campaña, ve cómo le hace Adriana allá en Tlaxcala, cómo hay que bajar y caminar, o a quién postulan. Una de las cosas más graves es postular gente. Y llega en un pueblo y dice, miren, aquel señor es un abarrotero, tiene una profesión, es un hombre honorable, todo el mundo lo respeta, y entra uno con el abarrotero. ¿Les oiga, a usted le interesaría? No, señor. No, por favor, hágase usted de mi negocio.
yo aquí estoy bien, estoy haciendo dinero. Entonces, por favor, no hay soluciones mágicas, no hay atajos para consolidar la democracia, es un esfuerzo individual y colectivo. Entonces, dejemos de soñar. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde viene el hombre soñador, el Mesías que nos va a salvar? No, señor, es lo que tú estás haciendo en tu mundo como padre de familia, como ciudadano. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Reírte de la oposición? Ah, ¿qué consejos se le dan a la oposición? No, miren, y eso yo tengo que admirar a Andrés Manuel. Andrés Manuel, sin duda, es consecuencia de una enorme talata. El denuedo de Andrés Manuel de caminar todo el país. Nadie en la historia de México ha caminado el país como lo ha hecho Andrés Manuel. El problema es que ¿para qué lo hizo? Qué triste historia. Es una historia muy triste. Tener tanto esfuerzo, tanta aspiración, tanto anhelo para llegar a la presidencia y rodearse de ineptos, para empezar. El equipo de Andrés Manuel es el equipo más deficiente en la historia de México. Hay gente ahí que pone uno los pelos de punta. Podrán criticar lo que quieran a Fox. Fox hizo un esfuerzo y un ejercicio. Llamó a los headhunters. Los headhunters seleccionaron a Xochitl Gálvez, que hizo un magnífico papel para zonas marginadas. Ni se conocía con Vicente Fox. Andrés Manuel, a todos los que ha designado, son militantes de Morena. Ahí sí, como dice Bobus, que son gente de una facción. No hay ninguno que no sea de Morena. O entre paréntesis, porque vienen de otros partidos y todo, pero bueno, ahí también Morena. Entonces, por ejemplo, ahorita fue a Nuevo León Andrés Manuel y se desayuna con Clara Luz Flores. O sea, está diciendo, esta mujer yo la apoyo. Ahora apoyen a ustedes. Fíjate, o sea, tú ves el gabinete de Vicente Fox, un Julio Fren en salud, hombre, o un Carlos María Bascal en la Secretaría del Trabajo, un Javier Usabiaga en Agricultura, un Francisco Gil Díaz en Hacienda, y podría yo mencionar Pedro Cerizol en Comunicaciones, y muchísimas gente que correspondían a un esfuerzo para designar gente en el perfil que el cargo requiere. Entonces, esas preguntas de hay que hacer, como si yo fuera, estuviera yo en un circo. No, hay que hacer lo que se siempre. ¿Qué hay que hacer para hacer política? Prepararse, tener ideas. ¿Qué hay que hacer para rescatar el discurso político? Decir la verdad, ser auténtico. Eso fue lo que hizo Joe Biden. Ahí está el discurso de Joe Biden. Fresco, sencillo, sin sobresalto, sin evidencias. El señor no está diciendo yo ya llegué y se solucionó todo. No, señor, y el señor está diciendo aquí tenemos un grave problema, el más serio que hay desde la humanidad. Ahí está Angela Merkel. ¿Por qué son elocuentes? Porque dicen la verdad. Esta es la clave. Muchas veces decir lo otro. ¿Cuál fue el discurso de Joe Biden? Requerimos de unidad. Ay, Dios. ¿Qué encontró el agua tibia? ¿Es el hilo negro? Es una cosa evidente que requiere hoy la sociedad americana. Entonces, no preguntemos, por favor, ¿cuál es la solución? Ay, Dios, la solución es trabajo. Muchas gracias, maestro. Espero que ahí me escuchen un poquito mejor. Bogus, ¿cuál sería del sistema político mexicano? ¿Está en crisis o está en evolución? Bueno, la crisis por definición es cambio, ¿no? Entonces, pues yo coincido en que constantemente estamos en crisis, si no estamos en crisis no evolucionamos, ¿no? Eso es definitivamente, y eso es real. Y pues yo lo único que diría en estos momentos es que debemos de salir a defender la institución que tenemos, con todas las ventajas que tenemos, con toda la historia que tiene, y evidentemente defender nuestras ideas hasta el último momento. Creo que en estos momentos donde hay poco debate, pocas ideas, poca propuesta, pues es momento de
de poner lo nuestro, ¿no? Yo entiendo que a veces es cansado para muchos ciudadanos, y quizás de ahí viene el debate donde muchos dicen que somos débiles, pues, como oposición de la crítica, etcétera, pero es que también el gobierno no nos da un solo minuto sin poderlos criticar, ¿no? Entonces a veces uno se detiene en el tema de las propuestas, y por eso creo que, por ejemplo, este paso que se dio para generar esta coalición, sin duda alguna es un gran espacio, porque la vida política en México venía sufriendo un desgaste muy grande donde solamente se escuchaba una voz, y realmente, pues, unir las fuerzas nos va a permitir, sin duda alguna, pues, empezar a plantear cambios, ¿no? Que la verdad es que con la fuerza que llegó este huracán y el modo en que arrasó, valiéndose ciertamente de muchos instrumentos, como puede ser la narrativa, como puede ser la suma de ciertas fuerzas facciosas que hicieron una gran facción, que se sumaron a un movimiento, pero que realmente no son un partido político, y en eso yo quiero seguir insistiendo, porque no tienen una ideología firme, no sabemos si son conservadores, no sabemos si son liberales, no sabemos si son de izquierda, nada más sabemos que son populistas, ¿no? Porque el populismo es un mecanismo, para acceder al poder y para imponer algunas métricas y algunas narrativas, pero realmente no sabemos cómo gobiernan, no se les entiende cómo le hacen. Pues bueno, esta coalición nos está dando la oportunidad de tomar ciertas definiciones, de hacer propuestas y de dejarnos libres. Además, con una superventaja, vamos a estar definiendo una serie de sís, los cuales vamos a perseguir, que son los prioritarios para México, pero también vamos a dejar de lado una serie de agendas en las que simplemente no comulgamos, ¿no? Y ahí también se van a notar las diferencias que tenemos, ¿no? Las cuales, pues, eventualmente, cuando tengamos un país más democrático, cuando acabe esta crisis y logremos este proceso de evolución y de constante evolución, y normalicemos o tengamos una vida, democrática e institucional más plana, más clara y sobre todo más normal, pues vamos a poder entonces, entrarle una serie de temas, este, siempre entendiendo dos cosas. Uno, tenemos que reconocer los errores que cometimos en el pasado, como lo dice Adriana, ciertamente hicimos cosas muy buenas, pero también hubo errores. Creo que ese es parte es esencial para la construcción de cualquier proyecto, de cualquier narrativa, de cualquier propuesta y de cualquier cosa. Incluso hasta pedir perdón por algunos de ellos, porque México merece esos perdones. Sobre todo, yo creo que el mayor perdón que se tiene que pedir es haber dejado un país lo suficientemente, polarizado y dolido como para que llegáramos a este punto. O sea, ese es el primer error que se debe reconocer. Y el segundo tema, ser muy puntuales en lo que vamos a ofrecer y hacia dónde queremos caminar. Si no hacemos un planteamiento en el cual, que realmente queramos un cambio, no podemos regresar a lo que teníamos. Eso también es una realidad. Realmente en México había mucha corrupción, había mucho dolor, había mucha pobreza, había muchos males que ya parecían ser endémicos, que no deben de parecer endémicos nunca. Si no vamos a transitar hacia un, un México distinto al que éramos y distinto al que somos, donde hoy en día además hay más corrupción, además hay, ineptocracia, donde además, los austericidios nos están acabando. Si no buscamos un cambio profundo, real, y no empezamos a sentar las bases, de nada va a servir este tipo de alianzas y ni las que hagamos. Creo que definitivamente que la oposición no está derrotada. Simplemente creo que le costó trabajo, entender en qué momento estaba. O sea, imagínense, después de ese tsunami, pues cualquiera, tiene que pararse, despabilarse, tomar fuerzas y caminar, ¿no? Y creo que en ese proceso ciertamente nos tardamos un tiempecito. Yo creo que, pues entender el momento no es tan sencillo, es un momento totalmente distinto a los que habíamos vivido antes, donde hasta el discurso se controla desde una conferencia. Pues nosotros no éramos Venezuela, no éramos Cuba, en países donde así se impone el discurso y donde así se marca la agenda. Hasta en eso, tuvimos que reempezar y reinventarnos, pero si en solamente 3 años logramos construir el acuerdo que se está construyendo, creo que la oposición, tiene muchas, ¿cómo se llama?, posibilidades de dejar de ser una oposición y reconquistar el gobierno. Nada más que, pues,
aprendiendo nuestros errores, ¿no? Y uno de esos es volvernos a acercar a los ciudadanos o permitir a los ciudadanos que tomen nuestras instituciones para que ahora sí se animen a participar en ellas, porque también quizás sin eso tiene un poco de razón, aunque no soy su fan, pero debo reconocer que quizás en eso tiene un poco de razón el expresidente Calderón, pues realmente también los partidos políticos, los grupos dominantes se volvieron cadeneros, ¿no? Donde le daban permiso a quién entraba y a quién no entraba, cuando el mandato constitucional es muy claro y los partidos políticos nacieron, y vuelvo a insistir en esto, y es la tercera vez que lo digo porque es lo más importante que debemos de entender, como mecanismos para que el ciudadano acceda al poder y haga sus ideas una realidad o una política pública. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entender de los errores del pasado y hay que llegar a esta elección con propuestas muy concretas. ¿Qué diría yo? Conservar el empleo, conservar tu negocio, conservar la salud. Y por eso, pues ahorita que es una elección intermedia, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer funcionar el Congreso para lo que es. El Congreso nació para pedirle al Ejecutivo, al Poder, cuentas sobre el dinero y decirle dónde quería ponerlo, ¿no? No nació, y lo discutíamos la vez pasada con el maestro Rodríguez Prats, para hacer leyes, ¿no? Al contrario, debemos estar pensando qué leyes quitar, qué regulaciones quitar, porque mucho se habla, por ejemplo, del tema de la corrupción, y la verdad es que la corrupción ciertamente se volvió un problema, pero es la consecuencia de un problema más grande que se llama sobreregulación. Por ejemplo, ahorita debíamos estar haciendo un planteamiento, como oposición, de cuántas regulaciones quitar antes de permitir una nueva, por ejemplo, ¿no? Debíamos de estar haciendo un planteamiento serio de a dónde queremos que realmente estén los recursos. Vamos a tener el control del Congreso, porque yo confío en que vamos a tener una mayoría, pues hay que llegar con estas propuestas antes de pensar en alguna propuesta de carácter legislativo, y tenemos que empezar a revertir algunas circunstancias que se han venido dando en este sexenio. Por ejemplo, tenemos que quitarle los dientes que tiene la UIF de modo inmediato. La UIF no puede ser usada como una especie de Gestapo. Y así, en consecuencia, tenemos que ir con propuestas muy puntuales para demostrar que la oposición sí tiene propuestas. Y les voy a decir una cosa, no solamente no estamos moralmente derrotados, sino somos moralmente y éticamente superiores a ellos. Muchas gracias, Bogus. ¿Qué les parece si en lugar de conclusiones de este tema, antes de entrar al programa, surgieron algunas notas o noticias a nivel nacional? Una a nivel interno del partido, como bien lo decía Adriana Dávila, el que ganó Maru Campos la candidatura al gobierno de Chihuahua. Número 2, a nivel nacional, y creo que es lo más importante por la trascendencia, que el presidente Andrés Manuel en su tuiteo que le dio COVID. Y pues número 3, la resolución de pues la violencia política de género que sufrió nuestra compañera y panelista que está con nosotros, con quien nos solidarizamos, con Adriana Dávila. Entonces, empezamos contigo, Adriana. ¿Qué tema quieres tratar primero? Ay, gracias. Pues yo primero quiero mandar una felicitación muy grande a Maru Campos. Desde el principio de su campaña, yo estaba convencida y estoy convencida que las mujeres estamos en un momento muy importante de la vida política en México, que podemos con los hombres construir acuerdos y que tenemos que involucrarnos mucho más en los cargos y en la toma de decisiones. Han sido grandes pasos y la candidatura de Maru, se lo dice alguien que fue 2 veces candidata a gobernadora, para mí representa una gran esperanza de que gane como gobernadora y me hará sentir muy orgullosa como mujer panista, ¿no? Sí tiene un gran reto porque lamentablemente la campaña interna no fue la mejor, hubo señalamientos calumniosos que creo que fueron innecesarios, porque los contendientes tienen también una trayectoria a la que hay que respetar, ¿no? Y cuando eso sucede, nos hacemos mucho daño internamente. Yo estoy segura que Maru habrá medido y su equipo tendrá que medir eso para poder hacer este control de daños, porque de verdad, se los digo, a mí me tocó vivirlo y no tuve, yo diría, no fui capaz de hacer ese control de daños
y las consecuencias son pues muchos retrasos en la historia de nuestros estados, ¿no? En donde la alternancia es una simulación, porque también yo debo decirlo, o sea, hay estados que se dice que ya hay alternancia y yo lo que digo es que siguen siendo los mismos grupos, nomás que se pasan del PRI al PAN, al PRD y vuelven a acomodarse, ahora están muchos en Morena. Entonces creo que es muy importante para nosotras las mujeres eso. Yo me siento muy orgullosa de Maru y confío en que las demás mujeres que están participando, me hubiera gustado, confío también, lo digo, que en San Luis Potosí se le hubiera dado oportunidad a otra compañera que ya había sido candidata, la conocí, la conozco, fuimos compañeras, sin embargo hay que apoyar lo que hoy está haciéndose en el partido y hay que hacer todo lo posible por ganar esos estados y mantenerlos, ¿no? Entonces, mis felicitaciones para Maru Campos, no es un triunfo solo de que a ella le beneficie, es un triunfo que nos beneficia a todas las mujeres y nos da esperanza de seguir participando. Entonces, yo me siento muy agradecida. Además, fue compañera de Juan José Rodríguez Civilla en la 60 legislatura. Enhorabuena y que Maru asuma esta victoria con mucha humildad y que vaya a buscar la unidad dentro del partido como primer paso para ir a ganar esa elección, porque además las encuestas se colocan muy bien para ser la gobernadora del estado. Entonces, muy, muy contenta por eso. Y bueno, sobre el tema de la enfermedad, del contagio del presidente, yo mandé un tuit en donde decía que deseaba de verdad su pronta recuperación, que ojalá y esto sirviera de lección para evitar la indolencia, que para comprender el dolor de las miles de familias que han padecido y que hemos padecido la pérdida de un ser querido. Porque la verdad es que si este tema no lo sensibiliza para hacer una rectificación del plan de vacunación, para hacer una rectificación de a dónde está el dinero, porque lamentablemente no se etiquetó dinero para las vacunas, es una vil mentira todo lo que se está diciendo respecto del presupuesto de egresos de la Federación, revísenlo, no hay dinero que se haya etiquetado, los convenios que se hicieron, algunas mentiras a medias que se han dicho al respecto. Y por supuesto que nadie le desea mal al presidente, ¿no? Yo confío en que sane, que esté bien atendido, tiene pues el poder en sus manos para que se atienda. Es el presidente de los mexicanos, aunque él haya tomado la decisión de ser el presidente de unos cuantos, es el presidente de todas y todos los mexicanos. Y yo confío en que no se cuide él como cuidaba al resto del país, debo decirlo, ojalá y se cuide mejor, porque si se cuida como cuida al resto del país, pues las desgracias ahí están, ¿verdad? O sea, están a la vista, cada vez las cifras aumentan más, aunque se hable de 150,000 fallecidos, yo creo que estamos hablando de más de 300,000, y eso es una tragedia que nos duele a todos y que nos lastima y nos angustia todos los días. Ojalá y eso también le enseñe a él a usar el cubrebocas. Si, como dicen algunos rumores, fuera o no fuera cierto, yo quiero confiar en que lo que nos dice es cierto, ¿verdad? O sea, yo todavía quiero confiar en que el presidente, ¿verdad? No mienta con un tema así y sucede algo similar a lo que pasó con Donald Trump, ¿no? Pues bueno, yo creo que él tendrá sus motivos. Nosotros como mexicanos y mexicanas tenemos que abonarle, primero, a que esté bien y segundo, a que corrija el plan de vacunación, que corrija el sistema de salud, que atienda y que vea que los médicos y las enfermeras están agotadísimos, el personal sanitario está muy agotado ya y están en una etapa muy complicada. Hay que ayudarles a ellos en este momento para evitar más contagios. Creo que se dio cuenta que el uso de cubrebocas es importante, ¿no? Y ojalá y todos los que estuvieron cerca de él, pues vayan y se hagan rapidito la prueba. Es importante, ¿no? A evitar más contagios, porque es cierto, nos vamos a contagiar, pero pues hay que evitarlos, de eso se trata. Y esta lección la debe aprender el presidente. El detente no le sirvió al presidente, como tampoco sirve acusar a los delincuentes con sus mamás y sus abuelitas, como yo hoy, una gran decepción de la declaración de Rosa Isela, ¿no? Pues hay que pedirles a los hijos que no se droguen. Cosas de ese tipo. En fin, lo dejo ahí. Y la tercera, pues decirles que para mí lo de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evidencia algo que es fundamental. Normalizar la violencia jamás puede ser una opción.
Y no, la resolución no se trata del actor, no quisiera ni siquiera mencionar su nombre, ni de su servidora. Se trata de fortalecer las instituciones, de acudir a ellas para que ahí, esas que nos han costado mucho construir, podamos nosotros defender nuestros derechos y podamos decirle al resto de los varones violentadores y también de las mujeres que son violentadoras, que hay consecuencias por nuestras palabras. El arma más poderosa que un ser humano tiene, el arma más poderosa es la palabra. Y lo que sale de nuestras bocas tenemos que hacernos cargo, porque lastima honras, lastima familias, lastima trayectorias, y entonces se hace una costumbre que el tipo de política sea ese. Ya había quienes me decían, y se los quiero decir con toda honestidad, oye Adriana, no hagas nada, déjalo que siga hablando, porque así es él. Recuerdas que le llevó flores a una diputada no sé cuándo, luego cuando fue a Tamaulipas le dijo así a otra alcaldesa, luego a Nayarit le ofendió a una diputada, luego se quiere liar a golpes con una persona del Oxxo, o luego llega al aeropuerto y es prepotente, o sea, así es, déjalo. Y yo lo que digo es, justamente porque hemos dejado que esas conductas se normalicen, de personajes que tienen voz, que tienen un espacio público, muchas mujeres han perdido la vida, porque empezaron con una palabra, luego vino un golpe y luego vino la muerte. Y así empezó con la política. Viene la ofensa, viene otra ofensa, y viene otra ofensa, y entonces nosotros le damos un ejemplo al resto de los ciudadanos, que ese es el tipo de política que nos gusta porque se convierte en un tú a tú. Y yo tomé la decisión de que eso no me iba a afectar, que lo que yo tenía que hacer es agradecer que tengo voz pública, que soy diputada, y hablar por aquellas mujeres que no tienen voz, que no pueden tener acceso a los medios como yo lo tuve, que no pueden, que se sienten miedosas de denunciar, y yo quiero que se denuncie toda la violencia, que se deje de normalizar y llegaré hasta las últimas consecuencias, porque como no solo no ha pedido disculpas, sino se ha burlado de las instituciones enormemente y sigue en el proceso de ofender, anunció una rueda de prensa para mañana, yo acudiré nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea inscrito en el registro de violentadores. Eso lo quiero hacer en el nombre de la tranquilidad y la paz de las mujeres y de evitar, como lo dije desde el principio, normalizar algo que no debe ser normal. La violencia no es normal y no podemos permitirnos seguir normalizando este tipo de política tan baja en tan poco debate. Cuando quieran debatir sobre temas importantes, yo puedo debatir sobre la trata de personas con todo gusto. Tengo el reconocimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Con todo gusto puedo hacerlo sobre eso. Pero no le voy a permitir a este patán que pueda seguir lastimándome a mí o a otras mujeres. Si otras mujeres que tuvieron el cargo público no fueron a las instancias, es un mensaje que le estamos dando al resto de las mujeres de decir, no hagas nada. Total, ¿para qué? Pues para que no vuelva a suceder, para que se vayan evitando estas cosas. Muchas gracias, Adriana. Pues, Bogus, por favor, danos pues, de los 3 temas, ¿con cuál quieres empezar? Pues mire, yo lo primero que te quiero decir, Adriana, es que he visto cómo el señor se ha burlado incluso del registro, de la resolución del caso, y la verdad es que espero que no te ofrezcas disculpas para que puedas inhabilitarlo y ya no tenerlo que ver en la política nacional. La verdad es que es un tipo que ha sobrepasado todos los límites, y lo peor es que consecuentado, aplaudido por el propio régimen, que eso además es lo más grave, un violento apoyado por todo un régimen. Entonces, la verdad es que espero que no te ofrezca disculpas, no porque no te las merezcas, sino porque así de una vez ya nos hacemos de personajes como él de la vida pública. Eso es lo primero que tendría que decir. La verdad es que todo lo demás ya lo dijiste bien y el señor no merece mayor comentario. Nada más, en verdad espero que sigas hasta adelante, hasta las últimas consecuencias, porque no merece otra. Segundo lugar, pues me uno a las felicitaciones del tema de Maru. Creo que sin duda las encuestas son muy claras y Maru tiene todas las de ganar. Yo no voy a hacer menos al senador Madero, pero la verdad es que al senador Madero, según las encuestas, se le complicaba la elección, eso es una realidad. Y la verdad es que lamento mucho que un hombre al que yo admiré hace años,
como lo es Javier Corral, se haya vuelto auténticamente el Noroña del PAN, porque lo único que hizo fue aprovechar su posición de poder para lastimar a una mujer. Pero además les voy a decir una cosa, un personaje que como tribuno había sido admirable, que al que le debemos, por ejemplo, la reforma estatutaria por medio del cual hoy tenemos una votación directa de nuestros dirigentes, la verdad es que fue un mal gobernador. El señor se dedicó simplemente a hacerla de fiscal, a perseguir a Duarte, y por perseguir a Duarte y por lograr su aprehensión, oye, dejó de gobernar Chihuahua. Y las cifras ahí están, o sea, el señor parece que gobernó hasta que logró, ¿cómo se llama? Meter en la cárcel a Duarte. Antes de eso, Chihuahua vivía en el total abandono. Eso es una realidad. Dos, su comportamiento frente a Maru Campos realmente es vergonzoso totalmente. Máxime porque no puedes usar el poder para lacerar así un contrincante. Lo hemos criticado este tipo de situaciones por décadas, además en un tema que a mí la verdad es que me parece burdo. Todos sabemos en este país que en los congresos locales, bien o mal, yo puedo criticar este tipo de prácticas, pero siempre las oficinas, los paquetes de acción comunitaria, etcétera, pues se entregan por parte de los gobiernos, del Ejecutivo, ¿cómo se llama? Estatales. Eso pasa en todos lados. Quizás hay que legislar en el tema o debe dejar de pasar, pero a mí si me preguntas 10 millones de pesos en tanto tiempo, pues es simplemente dinero que se usó para un grupo parlamentario. Yo no veo dónde está el señalamiento, simplemente es un mecanismo para obstruir el paso de una candidata que evidentemente hoy ganó de manera democrática, y espero en verdad que el gobernador haga lo que hizo Madero, admitir la derrota y comportarse como un demócrata. Eso es la verdad. Y el tercer tema, la verdad es que yo he escuchado y he leído muchos comentarios en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, etcétera, que desconfían o no creen que el contagio del presidente sea real. Si lo es, francamente le deseo pronta recuperación porque nadie hay que desearle el mal. Pero yo creo que habría que preguntarnos por qué la gente no confía en que esta declaración sea cierta. Y yo creo que porque es un mentiroso consuetudinario que como nos miente diario y como hay registradas más de 40 y tantas mil mentiras en sus mañaneras, pues ante un señalamiento como esto la gente no le cree. Eso es lo primero. Y lo segundo es, pues ojalá sea mentira, porque el señor ha estado de gira, se ha bajado de su vehículo a salvar personas, se ha exhibido sin cubrebocas, rodeado de muchas personas. Y si es verdad, pues el señor ha sido de modo muy irresponsable un foco de contagio. Y en verdad entonces espero que esté mintiendo y que sea otra de sus tretas para victimizarse. Pero si no es así, pues sin duda alguna, pues desearle lo mejor y desearle pronta recuperación. Y con esta, coincido con Adriana, y ojalá, en el caso de realmente estar infectado, reconsidere el plan de vacunación. Mañana teóricamente debe salir un decreto porque él teóricamente ya ordenó que se permitiera que los estados y los privados puedan adquirir la vacuna. Nada más hay que entender una cosa, esta vacuna está aprobada para su uso de emergencia. Si no es vía decreto presidencial, evidentemente no puede haber una adquisición por parte de los gobiernos de los estados y de los particulares. Pero además, tiene que ser una aprobación. El decreto debe de permitir que algunas otras vacunas, si bien no tengan los permisos de la COFEPRIS, porque el proceso para que la COFEPRIS la certifique puede durar hasta 5 o 6 meses, sino debe de bastar con que tenga ¿cómo se llama? Que cumpla los protocolos en otro país del planeta. Si no, de todas maneras, pues es tener vacunas a final del año. Yo más o menos pongo el símil de lo que es, por ejemplo, las medicinas que se llegan a importar a los distintos países del planeta para uso compasivo. ¿Qué es el uso compasivo? Es una medicina que está siendo probada, por ejemplo, en Australia o en Rusia o en Mongolia, y empiezas a conocer que para cierto padecimiento del que no tienes cura o del que ya agotaste todo el tipo ¿cómo se llama?, de tratamientos para un paciente en particular, pues puedes esperar que tenga un resultado.
ese tipo de medicamentos se llegan a importar, obviamente con el aviso a las distintas autoridades de que se va a usar justamente por uso compasivo por ser última alternativa, pues algo así es más o menos lo que es este tipo de aprobaciones que se hacen de estas vacunas que no cumplen todo el protocolo para usarse de modo regular, pero que han sido autorizadas como uso de emergencia. ¿Y por qué digo que es importante que esto se dé? Porque es evidente que las vacunas de las compañías, de las primeras que lograron sus permisos del FDA, como es el caso de Pfizer, como es el caso de AstraZeneca, como es el caso de Johnson y Johnson, etcétera, pues ya tienen evidentemente comprometidas una gran cantidad una parte muy importante de su producción. Entonces, el hecho de permitir que se permita la entrada de vacunas que quizás no cumplan con los permisos de la COFEPRIS, pero cumplan con los protocolos en otros países, pudiera permitir que los estados y que los particulares pudiesen llegar a traer vacunas, que aunque México no cumple en el protocolo de la COFEPRIS, pudieran cumplirlo en otros países. Incluso ya la FDA está permitiendo que vacunas no probadas en su país, pero que cumplen los protocolos en otros países, se le están empezando a dar la aprobación. Lo comento porque quizás la traba y el engaño puede estar justamente en que quieran que la autorización se dé en México y que lo haga ¿cómo se llama? La COFEPRIS. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que haya claridad en el tema de las vacunas y los contratos que existen. A mí la verdad es que me parece ilógico, total y completamente ilógico pensar que un país que ha vacunado al 0.4% de su población, que tiene más tardar el martes o el miércoles el tercer lugar en muertes oficiales, que tiene el tercer lugar mundial después de Ecuador y Perú en excesos de mortalidad, sea un país al que el COVAX le impida la contratación de vacunas o le limite la compra de vacunas, cuando realmente un país que vive en emergencia somos nosotros. Entonces, yo creo que la falta de transparencia en términos de los contratos, que por cierto cabe además aclarar, la función pública ha pedido que estos contratos de las vacunas, ¿cómo se llama? Se reserve la información. Pues no me parece creíble que un país con estas condiciones pues sea de aquellos que tengan que donar vacunas a este programa. Además, cabe aclarar, muy claro lo dice, o lo dijo el director de las Naciones Unidas, este programa pues, es para que los países den sus excedentes. México no tiene excedentes, insisto, hemos vacunado al 0.4% de la población en un país que simple y llanamente, si llevamos nuestros excesos de mortalidad a cifras tangibles, podríamos ser el segundo país con más muertes de COVID, muy cerca de Estados Unidos, pero con 2.6 veces menos población. Entonces, realmente creo que ojalá se esclarezcan estas cosas. Y bueno, y valdría la pena quizás mencionar algunas cifras frente a los costos que tienen las vacunas. Por ahí publicó una lista la Alianza Federalista de más o menos cuánto valen las vacunas, algunas fluctúan entre los 4 y otras entre los $40. La pregunta es, se está destinando este año 45,050 millones de pesos a Dos Bocas, o sea, un 9.1% más que el año pasado. Se está destinando el 94% del presupuesto ¿cómo se llama? Del sector turismo, o sea, 36,288 millones de pesos al Tren Maya. Y se está destinando un 296.7% más de lo que se había destinado el año pasado al aeropuerto de Santa Lucía, o sea, 21,315 millones de pesos. La pregunta es, hoy en día que no tenemos dinero de menos etiquetado en el presupuesto de la Federación para las vacunas y que no conocemos los contratos, yo estoy plenamente convencido, eso lo diré el tiempo, que incluso las vacunas que tuvimos de Pfizer son un regalo que le hizo Trump a López. De eso estoy total y completamente convencido, pero bueno, ya eso lo dirá el futuro y eso lo dirá la historia. ¿Por qué? Con ese dinero, ¿cuántas vacunas se pueden haber comprado? Yo puedo entender que la vacuna de AstraZeneca es complicada, tiene una logística muy difícil y es cara.
Y puedo entender, digo, la de Pfizer, perdón, y puedo entender que quizás estemos esperando vacunas más económicas, justamente como la de AstraZeneca, pero con el dinero que se está regalando al supuesto rescate de Pemex, que se está usando para hacer una central aeroportuaria, que parece central avionera, o para hacer una refinería en un acuario, porque es un acuario, el lugar siempre se inunda. ¿Por qué no estamos garantizándole a todos y cada uno de los mexicanos el acceso a la vacunación? Y nada más espero realmente que el decreto, que seguramente debe de estarse expidiendo mañana lunes o martes a más tardar, realmente contemple estas posibilidades, para que no estemos mandando a nuestros gobernadores a hacer fila a empresas como Pfizer o como AstraZeneca, que ya tienen comprometida su producción hasta finales de año. Muchas gracias, Bogus. Por favor, maestro Prats, indíquenos sus impresiones de estos 3 temas. Pues mira, en primer lugar, ya lo hice, felicito a Adriana, me parece que es una buena lección para una gente que se ha caracterizado por su grosería, por su altanería, por su falta elemental de decencia y de cortesía. En segundo lugar, Maru Campos, pues yo le deseo lo mejor, me siento muy orgulloso, efectivamente, como dijo Adriana, fue compañera nuestra en la 60 legislatura, compañera de partido. Yo creo que el siglo XXI, una de las cosas, pocas cosas, porque realmente ha sido un siglo que nos ha traído muchísimas cuestiones que agitan y que nos angustian, pero hay algo que es muy positivo, los liderazgos femeniles. O sea, esto no cabe duda, estamos viendo por ejemplo, en Estados Unidos, esta mujer, mi heroína, Nancy Pelosi, Stacey Abrams, allá en Georgia, que hizo un papel enorme para que pudieran ganar los demócratas, un estado que viene arrastrando un antecedente republicano. Alessandria Cortés, esta mujer allá en Nueva York, que también es una líder de primera. Samantha Power, por ejemplo, que tuvo un papel enorme en el gobierno de Obama. Esta mujer poetisa a la que me refería yo, una muchacha de 22 años, Samantha Gorman, que recitó con una pasión y le puso un gran sentimiento a la ceremonia de la toma de posesión. Bueno, y el caso de Kamala Harris, ni se diga, ¿verdad? De que es la primera mujer vicepresidenta, además hija de migrantes y afroamericana, o digo, de color. Y lo estamos viendo en Europa, así tardes en Nueva Zelanda, y podríamos mencionar, ¿verdad? Nicola Sturgeon en Escocia, Angela Merkel, que viene ahorita, va a crear un vacío enorme, no tan solo en Alemania, sino en la Comunidad Europea, por el liderazgo tan prolongado que tuvo. O sea, qué bueno que en México estén también aflorando este tipo de liderazgo, que yo me siento muy orgulloso. Y al caso del presidente López Obrador en su contagio, pues desea que se recupere pronto, porque pues, es importante que tenga salud el señor presidente y ojalá pues se le atienda adecuadamente y se recupere pronto. Ese sería mi comentario, Ricardo. Muchísimas gracias, Adriana, por haber aceptado y estar aquí con nosotros este domingo. Muchas gracias, maestro Juan José. Muchas gracias, Bogus. Y bueno, pues la próxima semana nos vemos en una mesa más de análisis y de debate. En la semana tendremos algunas entrevistas. El día miércoles estaremos entrevistando al diputado Pepe Toño, quien buscará una candidatura por la Diputación Federal del Distrito de Huixquilucan. Y bueno, estaremos entrevistando también al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas. Y bueno, pues allá en Chiapas las cosas no le han ido muy bien al PAN, no tenemos representaciones, ni diputados locales, ni alcaldes, no creo que ni regidores. Entonces, bueno, pues tenemos que ser subsidiarios y apoyar a la gente que donde se requiere, ahí estamos nosotros. Muchísimas gracias por favor de su atención, muchas gracias a nuestros hermanos de Observatorio Ciudadano que están siempre aquí al pendiente de nosotros, a nuestros amigos troleros también, que también se encuentran con nosotros, y bueno, a la diputada Adriana, pues nuevamente nos solidarizamos, y no lo sueltes, por favor. Hombre. Pues muy buenas noches y hasta la próxima.